Ok, va de nuevo. Ahí está. Uno, 2, 3. Uno, 2, 3. Uno, 1, 2, 3. Bueno, pues voy a volver a empezar. Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias a Dios porque estamos aquí unidos, unánimes a la distancia. Y bueno, pues como estaba diciendo, sin que me escucharan, gracias a Dios también por todo lo que hemos aprendido a lo largo del estudio de la carta a los romanos. Sigue igual, le falta más volumen. Ok, entonces, no, no le des. A ver, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Voy a continuar porque si no, es una fiesta. Ahorita Mark se encarga de apoyarnos con esto. Como les decía, wow, hemos aprendido acerca de la ley con relación a la salvación, la posición del hombre, tanto judíos como no judíos, que es perdidos, irremediablemente degenerados, y el efecto del pecado en la vida del hombre. Una de las cosas que tenemos que ver es que después, a partir del capítulo 5 empieza lo que son los resultados de la justificación. Y es precisamente el hecho de que tenemos vida en Cristo. Y en el capítulo 6 empezamos a ver un concepto muy importante que no debemos de olvidar para tratar el texto que vamos a estudiar el día de hoy, que es que estamos muertos al pecado, como lo vimos ahí en algunos versículos. Estamos inutilizados al pecado. A través del estudio de la carta a los romanos, vemos, como dice ahí en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos muestra lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Aunque la carta a los romanos está dirigida de parte de Pablo a los judíos en Roma, los judíos pensaban que por el simple y sencillo hecho de haber sido circuncidados, em, ellos ya eran salvos, por el simple y sencillo hecho de seguir su religión ya eran salvos. Y esto les dice Pablo, no es así. Es algo muy, muy difícil para alguien que confía en su religión como medio de salvación, el hecho de saber y tener que creer que no sirve para salvación. Entonces, como les dije en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué? ¿Por qué todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Bueno, acompáñenme ahí a Romanos capítulo 3, versículo 10, porque dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este versículo que cita el apóstol Pablo nos muestra que todos los seres humanos, no solamente es que seamos pecadores, sino que no hay nadie que sea capaz de acercarse a Dios. No hay quien entienda la palabra de Dios por sí mismo. No hay quien busque a Dios. Y siempre voy a recordar a un cantante que precisamente diciéndose cristiano dice, no, es que antes de creer en Cristo yo lo estaba buscando un día y yo me la pasaba buscando a Dios. Eso no es cierto. No hay quien busque a Dios. La palabra de Dios misma lo dice. Es más, si continúan la lectura, versículo 12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie en esta tierra puede decir, yo soy lo suficientemente bueno para ser agradable a los ojos de Dios. Y esto nos lleva a que ofendemos a Dios. Y el ofender a Dios tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuál es el precio del pecado? Dice así, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene derecho a tener acceso a Dios.
¿Por qué? Porque nadie lo busca, a nadie le interesa, nadie lo entiende, nadie es capaz de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y esta muerte, como debemos de recordar, es una muerte tanto física como espiritual, como lo vemos ahí en Génesis capítulo 3. La muerte empieza básicamente desde que nacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un reloj pendiendo sobre nuestras cabezas de una manera alegórica que va en retroceso. Nosotros vamos contando los años que vamos ganando, ¿no? Vamos contando progresivamente. Sin embargo, la realidad es que desde que nacemos empezamos a morir. Se nos va agotando el tiempo. Y también nacemos espiritualmente muertos. Por eso es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos pinta un panorama bastante severo y feo para toda la humanidad, pero tenemos una bendita esperanza en la segunda parte del versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y básicamente empezamos este sermón, esta enseñanza con el Evangelio. Aquí está la dádiva de Dios. Si tú que estás viendo esto no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, el regalo de parte de Dios para ti es darte vida eterna en el Señor Jesucristo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y pedir fe a Dios precisamente en el Señor Jesucristo. La dádiva de Dios nos pone entonces en una posición bien clara, en vida eterna. Por lo tanto, muertos al pecado. Dice en Romanos capítulo 6, ahí mismo el 6, pero versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender que estamos muertos al pecado. Si tú ya tienes fe en el Señor Jesucristo, y no se trata nada más de que digas, sí, yo creo en Jesús y Él me ayuda, Él me guía todos los días, Él me da esperanza. No, no se trata solamente de eso. Se trata de que de verdad tu vida esté entregada a Él por la obra que Él hizo por ti y por mí en la cruz. ¿Sí? Y esto, precisamente, esta posición, no debemos de olvidarnos del contexto. Ahorita les voy a decir por qué. Porque esta posición de salvación, esta posición muertos al pecado, recordemos, cuando tú no tienes fe en el Señor Jesucristo, tú estás muerto espiritualmente hablando en tus delitos y pecados. ¿Sí? No hay salvación. Si tú no pones tu fe en el Señor Jesucristo, tu camino es en descenso al infierno. Pero los que somos cristianos también estamos muertos. Es el otro lado. Estamos muertos al pecado. No podemos operar al pecado. Es como un auto. Si, bueno, ya había utilizado esta analogía. Un auto, déjalo sin gasolina. Por mucho que trate de encender, por mucho que trate de avanzar, ¿qué va a pasar? No puede. ¿Por qué? Porque no tiene lo que necesita. Nosotros, los seres humanos, para estar vivos espiritualmente hablando, es al Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Entonces, teniendo todo esto en mente, este pequeño repaso, es que vamos a ir a nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes les pido, por favor, me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Gracias, Padre, porque tú nos permites tener acceso libre a tu palabra. Señor, te adoramos porque eres grande, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres soberano, Señor, y en tu soberanía descanso, Señor. Padre, te ruego que tú me guíes, que seas tú el que hable y no yo, que todas las palabras que sean dichas, Señor, sean solamente apegadas a tu palabra, Padre. Ten misericordia de mí, que soy falible, que me equivoco, que no puedo hacer las cosas sin ti, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces al pasaje que nos corresponde hoy y es
Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Y vamos a poner especial atención porque también aquí vamos a aprender una cosa que últimamente en el seminario pues hemos estado duro y dale, y por ejemplo una tarea que tengo es que tengo que leer cierta fracción de la Biblia 40 veces antes de escribir 100 preguntas sobre ese pasaje. Una práctica que yo recuerdo mucho con Alfredo Morga, mi maestro, me la aplicó. Tuve que leer 40 veces el libro de Jonás y cuando me equivoqué me lo puso a leer otras 40 veces. Entonces, para poder interpretar la palabra del Señor, de verdad, es leer, 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 leer la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer entonces em, Romanos 7, 1 al 6. Ahorita van a ver. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué mencioné esta parte? Porque este pasaje es usado de manera inexacta para tratar el asunto de la viudez. Y este pasaje no está enseñando acerca de viudez y nuevo matrimonio. Muchos también lo utilizan como un argumento extra para apoyar sus enseñanzas acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. Pero nuevamente, no es que lo que está diciendo Pablo aquí sea incorrecto. Lo que sucede es que él está tomando una analogía con respecto al matrimonio para hablar de, del tema que está aquí, que es el hecho de que estamos muertos a la ley. Ahora, vamos a irlo viendo y bueno, no sé si ustedes sepan correctamente el significado de la palabra analogía, pero la palabra analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. Por eso es que les digo, este texto no es de enseñanza sobre viudez y nuevo matrimonio, ¿sí? Pero Pablo toma esta semejanza entre el matrimonio y la relación que tenemos nosotros respecto al pecado y con los judíos romanos respecto a la ley para hablar de ese tema. Por eso es que debemos siempre, siempre, siempre de analizar correctamente el texto. Este pasaje, nuevamente, como les digo, no habla de ese tema del nuevo matrimonio o de viudez, porque para esos temas no lo vamos a leer, pero por si quieren saberlo, Pablo escribe algunas cosas ahí en Primera de Corintios 7, 8 al 9 y Primera de Timoteo 5, 14. Y también el Señor Jesucristo lo señala en otro momento. Y bueno, los principios aquí señalados, tengo que recalcarlo, al respecto de la viudez y nuevo matrimonio, son correctos. No está diciendo ninguna mentira Pablo, pero se trata de una analogía tomada del matrimonio para hablar de la ley, y más bien para hablar de que la ley no puede condenar al creyente. Esto dirigiéndose de manera directa a los judíos romanos. Bueno, en Roma, que eran creyentes, la ley no los puede condenar en el contexto de lo que estamos viendo, porque recuerden, Pablo le está diciendo a los judíos en Roma, ustedes no son salvos por su religión, ustedes no son salvos por la circuncisión. Ustedes pueden ser salvos o son salvos
por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cualquiera a quien le hablemos de que su religión no salva, se va a tambalear y va a decir, bueno, ¿y entonces dónde queda todo lo que he aprendido y dónde quedo yo con respecto a lo que aprendí, con respecto a esas cosas del pasado? Y por eso Pablo dice ahí en el capítulo 7, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. ¿Acaso ignoráis? Equivale a ¿no se dan cuenta? Pablo está tomando en cuenta que está dirigiéndose a judíos. Cualquier judío, por mínimo, pues, por pobre que fuera, tenía un conocimiento, si no profundo, por lo menos general de la ley. Por lo tanto, él les dice, ¿acaso ustedes no se dan cuenta que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive? La palabra enseñorea, que viene del griego kirioureo, no, kiriueo, algo así, significa regir o, gracias, o hacer, gracias, hacer dominio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley ejerce dominio, rige la vida del hombre en tanto que éste vive. Aquí hay una cosa muy, muy importante y aquellos que sepan de leyes pues van a saber más que yo. Aquí al hablar de la ley no necesariamente se está refiriendo a la ley judía, sino a cualquier otra ley humana, sea judía, romana, griega. La ley solo puede aplicar su autoridad sobre los que están vivos. No hay manera de que le apliques leyes a alguien que está muerto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no, si hay leyes que dicen que cómo se debe de tratar un cuerpo cuando una persona fallece. Sí, pero los responsables son otras personas, no el cadáver. La ley no se puede aplicar, no puede ejercer su autoridad sobre los que no están vivos. La ley ejerce su autoridad sobre aquellos que sí están vivos. Les dice, si conoces la ley, sabes esto, que la ley no tiene poder sobre aquellos que están muertos. Y vamos ahí aquí en la misma carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es respecto a nosotros. No se enseñoreará de vosotros el pecado, hermanos. Nosotros estamos muertos al pecado. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos estar bajo las dos. Y esto también va para aquellos judaizantes que andan por ahí y andan diciendo, no, es que para lo mismo que en Roma, para poder ser hijo de Dios necesitas sí tener fe en el Jesucristo, en el Señor Jesucristo, pero también circuncidarte. También cumplir con la ley judía. No, esto no es así, porque no puedes estar bajo las dos. O estás muerto al pecado, o estás muerto en tus delitos y pecados, pero no puedes estar en ambos lados. ¿Cuál es la diferencia? La gracia, la fe en el Señor Jesucristo. Pablo entonces hace uso de una analogía, como les decía, para profundizar en este punto. Vamos ahí al capítulo 7 de Romanos, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Un poquito enredado para decir básicamente que la mujer, si está casada, está sujeta al marido, no puede casarse con otro, no debe meterse con otro, a menos que éste muera. Así, simple, sencillo. Pero aquí lo que debemos ver es el significado correcto del pasaje. La palabra sujeto, que es, vamos a analizar la analogía, sujeto del griego deo, quiere decir atar, encadenado, ligado, mientras el marido vive.
Este versículo y el siguiente nos enseña acerca de que la viudez es la única forma en que un creyente se puede volver a casar, pero en el contexto que vemos del texto nos enseña que esta analogía es sobre la muerte al pecado del creyente y en el caso de los judíos, su muerte a la ley, lo que los deja en libertad, o sea, nueva vida, para unirse a otro o un nuevo matrimonio. La palabra que vemos aquí dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La palabra libre del griego cartageo quiere decir anular o hacer inoperante. Y esto nos tiene una cerrada relación con lo que aprendimos ahí en Romanos 6, capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La analogía aquí es, la mujer casada está bajo la autoridad, está bajo el poder del marido mientras esté vivo. Esta parte de la analogía está hablándole a los judíos en Roma y les está diciendo, mientras ustedes están bajo la ley, sin la fe que en el Señor Jesucristo, no pueden moverse de ahí, a menos de que algo cambie. ¿Y qué es? En esta analogía, la muerte del marido. ¿Qué representa la muerte del marido? Ese cambio en el cual cuando Dios pone la fe en la persona, lo mueve de una posición a otra. En el caso de los judíos en Roma, de la posición de obediencia a la ley y por lo tanto muerte espiritual a vida eterna. Esa viudez, esa muerte. ¿Por qué? Porque ya la ley no ejerce autoridad sobre el individuo. Esa es la analogía que está dando. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No puedes estar sujeto a la ley del pecado, en nuestro caso, o a la ley judía o cualquier otra ley si estás muerto. Estamos de acuerdo en eso. En el caso del texto que estamos analizando, lo que está diciendo es, si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces quedas muerto al pecado y pasas de muerte a vida. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que está utilizando la analogía del matrimonio. Y continúa en el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí, nuevamente, lo que hace Pablo es afirmar lo que acaba de decir en el versículo anterior. Y esto es normal en cuanto a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos cuando querían decir algo importante, afirmarlo y que fuese verdad, lo repetían. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera o adúltero. Eso es lo que es cualquier hombre o mujer casado que se relaciona sentimental o físicamente con otra persona. Un adúltero. Entonces, ¿yo puedo ser un adúltero espiritual con respecto a mi Señor? Sí. El adulterio espiritual a lo largo del Antiguo Testamento lo comete el pueblo de Israel una y otra vez. Israel es el tipo y figura de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque siendo el pueblo de Dios, viendo sus maravillas, viendo su grandeza constante, ¿cuál es la respuesta general del pueblo? Darle la espalda a Dios y regresar a la idolatría. El adulterio, como les decía, en el Antiguo Testamento, con respecto al pueblo de Dios, siempre se va a referir a idolatría. ¿Nosotros podemos ser adúlteros espiritualmente? Sí, claro que sí. Ya sea por idolatría, y no necesariamente necesitamos tener una figura, una estampita o algún tipo de reliquia religiosa para decir es que esto es un ídolo. Recordemos, un ídolo es cualquier cosa que puede
reemplazar el lugar de Dios. ¿Qué tan importantes son las cosas de Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa tu relación con Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas con tu Dios? Porque todos decimos, hace rato que estaban cantando, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, y están cantando y muy bonito. ¿Lo vives? ¿O nada más lo leemos o lo cantamos? Muchas veces nosotros nos ponemos en una posición en la que somos esa esposa adúltera. ¿Por qué? Porque siendo hijos de Dios, nos regresamos al pecado y queremos seguir haciendo las cosas viejas. Pero la Biblia es bien clara. Los hijos de Dios, todas las cosas viejas han pasado. Él desecha nuestros pecados, los avienta a un lado bien lejos para no volverlos a traer voluntariamente a su memoria. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, si tú continúas pecando voluntariamente, autojustificando tu pecado, sin recurrir al arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, que Dios perdona, ay, perdón, se me fue la onda, pero Dios es aquel que nos perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Bueno, pues como Dios me limpia, entonces voy a seguir pecando, ¿no? Puedo cometer este pecadillo, total, Dios me va a perdonar. No. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido en la carta a los romanos, no podemos operar. No es lógico que queramos seguir con una vida tal vez medio santa y un poquito pecaminosa, pero yo digo que Dios me perdona porque Él es bien bueno y no me va a juzgar con mis pecados. Y tu hermano, no me juzgues porque la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. No, no. Un verdadero creyente no piensa así. Un verdadero hijo de Dios tiene plena conciencia de que está muerto al pecado. En otras palabras, viudo. Dejamos al pecado viudo. Perdón, no es que nosotros seamos los viudos, no. Nosotros dejamos viudo al pecado. Y por lo tanto, no podemos operar en él. ¿Por qué? Porque estamos muertos. ¿Sí? Dice la segunda parte del versículo, dice, de tal manera, perdón, es libre de esa ley. La palabra aquí libre es la misma que vimos en el versículo 2, cartajeo, anular, hace inoperante. O sea, el creyente deja, el judío en Roma, deja inoperante la ley sobre de él. La ley no lo puede condenar. A lo mejor los líderes religiosos de ahí de las sinagogas en Roma apuntaban a los cristianos y decían, es que tú ya no estás obedeciendo la ley, tú ya mereces la muerte por este pecado. No, ya no opera la ley, ya no los condena a ellos. A nosotros como cristianos ya no nos condena nuestro pecado. Lo hemos visto en diversos pasajes y en diversas ocasiones. El versículo 3 nuevamente, así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Nosotros tenemos también que tener esa conciencia. Nosotros estamos en el lado correcto. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, esta parte no será llamada adúltera. Alguien, una mujer, un hombre que no será llamado adúltero, quiere decir que es alguien íntegro. Pero recordemos, no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de la relación del ser humano con el pecado y que la ley ya no condena al hombre. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que
Un cristiano debe de ser íntegro, o sea, no coquetea con el pecado, no está probando o viendo qué puede hacer mal, hasta dónde podemos doblar la regla. Tristemente eso es algo muy común. Las leyes no se hicieron para romperse, pero dicen sí, pero sí para doblarse. A ver hasta dónde puedo yo actuar sin quebrantar las reglas. Y tristemente, hermanos, eso es muy común en la vida del cristiano promedio. Creemos que por nuestra libertad tenemos como todo me es lícito, pero no todo edifica, pues puedo probar de todo. Total, si no me edifica, pues Dios me perdona. Y empiezo a buscar diferentes maneras de estirar la liga o de doblar la regla sin romperla. Y esto no denota otra cosa, sino falta de temor a Dios. Y como lo he dicho en varias ocasiones, el temor de Dios, como lo dice ahí en Proverbios 1:7, no es nada más decir, no, sí, respeto a Dios y Dios es el jefecito y listo. No, es temer a Dios, reverenciarlo por lo que Él hizo por nosotros, pero también tenerle miedo, si no es que pánico, por lo que Él es capaz de hacer contra aquellos que le desagradan. No podemos nosotros estar coqueteando con el pecado, estar justificando nuestro pecado. Si una señal clásica de que estás mal, si se te señala un error y lo defiendes a capa y espada en contra de lo que dice la Biblia, estás mal. Estás mal. ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder pasar de muerte a vida? Nada, nada. Solamente si acaso pedir gracia al Señor para que nos dé fe en el Señor Jesucristo, para que nos dé la capacidad de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Ahora, respecto al versículo 3, para terminar este versículo, lo que en consecuencia deja a la viuda o a aquel a quien por su fe deja inoperable la ley, el cristiano es libre para unirse a otro señor. Pero eso de que es libre para unirse para otro señor no debe de interpretarse como, es que yo escogí a Dios, rompí las cadenas del pecado y ahora soy libre, porque yo escogí la libertad de Dios, yo escogí a Dios, yo escogí ser limpio. No, 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 porque eso es darle la honra y la gloria al hombre y no a Dios. Ahora, vamos al versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también, por lo tanto, en consecuencia. En otras palabras, si estás muerto al pecado, dice el versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley, habéis muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Bueno, esto primero, habéis muerto, nos señala dos puntos importantes. Esta muerte fue en un instante, no es un proceso en el que, bueno, es que sí es cristiano y poco a poco va a ir dejando, poco a poco Dios le va a ir dando conciencia y Dios lo va a salvar poco a poco. No, tampoco hay que dar dinerito para ser salvo, tampoco hay que prender velitas, tampoco, no, 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 no. La salvación es un instante. Esta muerte que dice aquí, esta muerte a la ley, en nuestro caso, muerte al pecado, fue en un instante. Y Dios mismo, en segundo lugar, Dios mismo efectuó esta muerte. Básicamente es como si Dios nos matara al pecado para llevarnos a vida eterna. ¿Sí? En palabras de John MacArthur, Dios hace que el pecador creyente muera para siempre a la condenación
y el castigo de la ley. Creo que eso se explica mucho mejor de lo que yo lo he hecho. Pero dice ahí Romanos 8:1. Fíjense en esta enorme verdad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo, hermanos, dice una gran verdad respecto al cristiano, más bien dos. Número uno, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, si tú tienes fe en que Él vino a este mundo siendo Dios, se despojó a sí mismo de su divinidad, la hizo a un lado por un tiempo, nació como un simple ser humano, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Si tú crees esto, no andarás conforme a la carne. La carne, ¿qué significa? Los deseos que tienes tú, esos deseos ilegítimos, que inclusive pueden ser hasta actos reflejo. Es bien difícil andar en la calle y pasar, por ejemplo, como varón frente a un puesto de revistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las revistas, la mayoría de los periódicos tienen a una mujer, si no desnuda, casi desnuda. Y ya, a pedir perdón. No, pero yo no te... Muchos pecados, muchas veces ni nos damos cuenta que los cometemos. Los hijos de Dios, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, puede ser tú combatiendo contra tus propios deseos, contra tus propias ganas de hacer algo que sabes que está mal, pero que está dentro de ti y está tratando de salir. La concupiscencia da a luz al pecado. ¿Qué es aquello que te está esclavizando? ¿Qué es aquello que te tiene debajo de su pie dominando? Puede ser cualquier cosa, por inocua que parezca. Últimamente, respecto a los cambios que han pasado en Estados Unidos con su nuevo presidente, Joe Biden, es precisamente la antítesis de lo que estoy diciendo. Ni siquiera se habían cumplido 24 horas del mandato de Biden en Estados Unidos cuando ya soltó una multitud de leyes y decisiones que satisfacen los deseos de, por ejemplo, el lobby LGBTQI. ¿Sí son esas letras? Bueno, no sé, pero ya saben de quiénes estoy hablando. Pone a un transexual en un cargo público. Eso es hacer lo que la carne quiere. Eso es dejarme llevar por los deseos pecaminosos, ¿no? Y en este caso del presidente, que Dios lo perdone y tenga misericordia de él, porque no solamente está permitiendo los suyos, sino los de todos los demás. Y él será responsable delante de Dios por eso. Y no solo por lo que él está haciendo, sino por lo que está permitiendo que pase, porque está colocado en eminencia. Oramos por él. Y no puedo pensar en otro ejemplo más claro, porque dice otra vez ahí en Romanos 8:1, los que no andan conforme a la carne. ¿Cuántas series, películas, canciones, videos, juegos, etcétera, forma de vestir está de acuerdo a la carne? Estaba leyendo un artículo de, no sé exactamente su procedencia, pero decía, ¿por qué a la mujer le gusta vestirse sensualmente? Y es uno de los puntos más álgidos incluso en las iglesias. ¿Por qué? Porque las hijas de Dios, de las congregaciones, también son vulnerables a las tentaciones del mundo. ¿Por qué una mujer se viste sensualmente? Dos puntos que me llamaron la atención. Uno, baja autoestima. Dos, quieren hacerse notar por sobre las demás mujeres. Y tal vez digan, ay, no, no es cierto. No, es parte de, porque hay más. Pero esos fueron los dos que me llamaron más la atención. En otras palabras, una
mujer que se dice cristiana y se viste sensualmente con pantalones embarrados, con escotes amplios, con ropa que en vez de puesta parece pintada, ¿sí? Está respondiendo a los deseos de su carne, está satisfaciendo su deseo de llamar la atención, está satisfaciendo su deseo de verse por encima de los demás. Y los varones también, pero nosotros los demostramos haciendo como gorilas, ¿no? Viendo quién trae el coche más limpio, estando en forma para llamar la atención de las demás mujeres, y no. Esa forma de pensar, aún jóvenes y niños, y muchas veces promovido por los mismos padres, los mismos familiares. Ay, que tenga novia. No, déjalo que pruebe. Permítele que vea lo que quiera, total, está chiquito. No, eso es andar conforme a la carne. Y a lo que estamos llamados es a andar, ¿cómo continúa el versículo 1 del capítulo 8? Conforme al Espíritu. Así es como anda un verdadero hijo de Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto, ¿cómo es que Dios nos mató a la ley? ¿Cómo es que lo hizo? Vamos a regresar al capítulo 7, versículo 4. ¿Cómo es que Dios nos mató al, a la ley, al pecado? Dice el versículo 4, mediante el cuerpo de Cristo. Cristo recibió el castigo por nuestros pecados, sustituyéndonos y satisfaciendo el precio por los mismos en la cruz. Vamos aquí mismo en Romanos, vamos a estar dando muchas vueltas en Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Básicamente dicen lo mismo. Si vemos el versículo anterior, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo satisfizo el precio del pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es el precio del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y no solamente física, sino espiritual. Ir al infierno, estar eternamente separado de Dios. Esa es la paga del pecado, pero Dios nos da un regalo mediante la crucifixión del Señor Jesucristo. Ese momento glorioso en el que el Señor fue levantado en la cruz, mientras Él estaba sufriendo de un solo golpe toda la ira de Dios, cuando se hizo tinieblas el lugar donde Él estaba, tinieblas, como decían, casi tan espesas como las que se presentaron en Egipto. Fue ese momento en el que el Señor Jesucristo estuvo separado del Padre y recibiendo toda la ira de Dios sobre de sí mismo para que tú no la recibieras. Ese es el precio del pecado. Ese es el regalo del Señor para satisfacer el precio de tus pecados en la cruz. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué hizo esto? Bueno, la palabra de Dios se contesta a sí mismo ahí en el versículo 4. Continuamos. A fin de que llevemos fruto para Dios. No, ¿estoy en el 4? Sí, ¿verdad? No, sí, perdón. Sí, sí estoy ya. A fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es la razón por la cual ocurrió todo esto. No hay manera de que nuestras obras humanas sean agradables ante los ojos de Dios. Solamente aquellas que son hechas a través de sus hijos. Pablo hace hincapié en el hecho de que el creyente, como ya lo vimos, pertenece a otro, es decir, a Cristo. Y esto tiene un propósito. ¿Qué dice Juan 15 del 1 al 2? Acompáñenme por favor a Juan
capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Sin Cristo no podemos dar fruto. Pero ¿a qué se refiere el fruto? Bueno, no se está refiriendo a acciones, sino a la actitud del corazón, a aquellas cosas que hay en nuestro interior, muertos al pecado, que es lo que queremos hacer pecado. Tenemos concupiscencia, le damos paso a todas las tentaciones, pero vivos en Cristo Jesús. Vamos a un pasaje muy conocido por todos, Gálatas. Ujú. Inclusive al terminarlo de mencionar, ustedes van a saber de qué tema se trata. Gálatas 5, 22 y 23, que es que el fruto del Espíritu. Después de una lista de pecados horrorosos, este Pablo en la carta a los Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Y es precisamente de lo que estamos hablando. No hay ley, no hay condenación para aquellos que son del Señor Jesucristo. No hay condenación para aquel que es amoroso, para aquel que es gozoso, para el que tiene paz, para aquel el que es paciente, para aquel que es benigno, para aquel que es bueno, para aquel que tiene fe, que es manso, que tiene dominio propio, destemplado. Contra tales cosas no hay ley. Tú tienes este fruto y ojo, recordemos que una vez lo estudiamos y no es una consecución el uno del otro. O sea, no te gradúas de amor para pasar a gozo, no te gradúas de paz para pasar a paciencia. No, todos empiezan a desarrollarse dentro de nosotros como el efecto del hecho de que somos propiedad de Dios y somos sellados por su Santo Espíritu. ¿Y por qué muertos a la ley debemos dar fruto? Ok, ya entendí. Ok, estoy muerto a la ley. Dijeron los judíos en Roma. Y nosotros debemos de decir, ok, estoy muerto al dominio del pecado. Estoy muerto a eso. Y ahora estoy vivo en Cristo. ¿Y por qué entonces debo de dar fruto? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Recordemos que, ¿se acuerdan lo que habíamos estudiado en semanas pasadas? El cuerpo físico es el lugar de la última resistencia de nuestra identidad no regenerada. Nuestro espíritu está regenerado, pero nuestro cuerpo no. Seguimos en este cuerpo y más adelante Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy seguro que vamos a tocar el tema a profundidad en su momento, pero quiero mencionarles algo bien interesante. Cerca de donde estaba Pablo había una población que lo que hacían como su ley a aquellos que asesinaban a alguien era amarrarles el cuerpo del muerto y dejarlos ahí por días. ¿Qué era lo que pasaba? Literalmente el cadáver consumía a la persona muerta mientras éste se descomponía. A eso es a lo que se refiere. Es como traer un cadáver encima que me puede consumir. Esa es nuestra identidad no regenerada. Regresemos ahí a Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí está el por qué digo que la última resistencia del pecado es nuestro cuerpo físico. Y es bien cierto. Aquellos que hemos tenido algún vicio, sabemos lo que se siente abstenerte de satisfacerte con ese vicio, sea alcohol, sea tabaco, sean drogas, etcétera. Sabes lo que se siente consumir ciertas sustancias y que tu cuerpo responda de cualquier manera con tal
de que le vuelvas a meter esa sustancia. Y a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta que estás así, pues, un cigarrito en la noche para relajarme, una copita. ¿Qué tanto es tantito? Otro vicio tremendamente poderoso, la pornografía. ¿Por qué? Porque inhibe la capacidad de nuestro cuerpo de sentir placer y cada vez quieres más para sentir placer. Básicamente es lo que pasa con cualquier vicio. Se mete con los receptores neurológicos que corresponden al placer, no recuerdo ahorita los nombres, los inhibe y evita que sientas placer fácilmente. Por lo tanto, cada vez que quieres, más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O como dice 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, esa cosquillita que tienes, quiero hacer, quiero tomar, quiero meterme esto, es tu cuerpo, esa identidad no regenerada ejerciendo su dominio, intentando recuperar su dominio sobre de ti. Pero eso ya es cosa del pasado para el cristiano. El pecado no puede operar en nosotros, como lo vimos hace rato, porque el cuerpo de pecado está destruido. Eso lo vimos también ahí en el capítulo 6, donde dice que Dios destruyó el cuerpo del pecado. ¿Y qué consecuencia tiene esto? ¿Qué consecuencia tiene el hecho de que estés muerto al pecado? ¿Qué consecuencia tiene de que no seas llamado adúltero espiritualmente hablando? Que no estés coqueteando con otros ídolos, que no estés sujeto a los deseos de tu cuerpo, que no estés sujeto al pecado. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Para que no nos hagamos bolas, la letra era otra manera en que Pablo llamaba a la ley. Así es como denominaba a la ley Pablo, la letra. Muertos por Dios a la ley, por medio del sacrificio de Cristo, debemos vivir como agrada a aquel que murió por nuestros pecados. Esto es bajo el dominio del Espíritu Santo. Sabes muy bien lo que está bien, sabes muy bien lo que es agradable a Dios. Y si tienes dudas, está aquí. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Aquí está su palabra. ¿Cómo puedo saber qué le agrada o qué no le agrada? Aquí está su palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en este libro que contiene la palabra inerrante de Dios, autoritativa y todo suficiente palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas conociendo a Dios? Si no pasas tiempo conociendo a Dios, entonces por eso no tiene ni pies ni cabeza tu vida cristiana. Por eso no sabes qué es lo que quiere Dios. Muchas veces he escuchado un argumento, bueno, pero es que, por ejemplo, Dios no habla del Internet. Pues sí, porque en ese entonces no existía, pero estoy seguro que Dios lo tenía en mente cuando dijo, apártate de los deseos de la carne. ¿Cuántos deseos de la carne satisfacemos en Internet? En WhatsApp, que pues ya nos vamos yendo a Telegram, ¿no? Pero ¿cuántos deseos de la carne satisfaces en Netflix? ¿Cuántos deseos de la carne satisfaces en Facebook? ¿Cuántos deseos de la carne satisface? Ahorita me soplaron en Disney Plus. Un deseo de la carne respecto a estos servicios, ¿saben cuál es? No cuidar a los hijos, dejar que la tele sea quien los cuide. También. Muertos por Dios a la ley, por medio del sacrificio de Cristo, debemos vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Ya el pecado, ya la ley no condena. Ya el pecado, ya la ley no tiene poder sobre de ti, pero no somos libres para andar por ahí como pajaritos. Me acordé de una caricaturita de Mafalda que está Felipito, el niño que
nunca quiere nada de la escuela y está sentadito viendo volar una mosca. Y, ay, quisiera ser una mosca, mira, no tiene que estudiar, no tiene que, en otras palabras, no está bajo ninguna ley y Mafalda, ¡plas!, la mata. Y empieza Felipito, una por una por dos, dos, una por tres, tres. Todos estamos bajo alguna ley. Felipito sueña por no estar con estar en ninguna ley y ese es el sueño de todo ser humano. Pero nuestra libertad es para vivir bajo el yugo del Espíritu Santo. Esa es nuestra libertad. Somos libres porque Dios nos hizo libres por medio de la muerte de su único Hijo, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna, pases de muerte a vida en Cristo Jesús, solamente creyendo en Él. Y nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, debemos de servir a Dios y no a la ley del pecado. No a la ley, no al pecado, porque somos libres, libres para obedecer a Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella vemos tus obras, Señor. Pero no estoy hablando de obras de creación que son grandes y maravillosas, sino tu obra redentora, Señor. Gracias porque a través del Señor Jesucristo es que hoy podemos ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, porque tú nos lo has revelado a través de tu palabra. Gracias porque nos permites ver que somos libres de la ley, somos libres del pecado y no tenemos por qué estar sujetos más a él. Señor, permítenos, pon en nosotros el estar sujetos al Espíritu Santo, vivir agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.